Muchas gracias. Gracias, presidenta. Compañeros, compañeras, qué lástima que esté prácticamente vacío este pleno en un tema tan relevante, tan importante para el país, porque finalmente llegamos a la ley que es la vinculación entre el petróleo y la caja del gobierno. Y esta ley lo que demuestra, lo que pone en evidencia, lo que ya se vuelve irrebatible, porque esto ya es una cuestión de números, no de argumentos, de fórmulas, de definiciones, de distribución de recursos, pues que esta es una reforma energética pensando exclusivamente en la caja del gobierno. La prioridad, parece que la prioridad máxima de este país es alimentar con más recursos la caja del gobierno. Esta ley es el instrumento para capturar la renta petrolera. ¿Cuál es el problema de fondo de esta ley? Que hay obligaciones establecidas en la ley y hay obligaciones que no están definidas, que se van a acordar de manera discrecional, contrato por la Secretaría de Hacienda. Es decir, hay una definición de varios instrumentos para obtener la renta petrolera, como lo es para el caso de los contratos, las contraprestaciones establecidas por ley, el bono a la firma, la cuota contractual en la fase exploratoria, el tema de las regalías, el impuesto sobre la renta, y hay otras contraprestaciones que serán discrecionales, como lo son la contraprestación adicional sobre el valor contractual de los hidrocarburos y otra de variable muy relevante que es la recuperación de costos. Haciendo un análisis de sensibilidad, si hacemos un modelo que le podemos poner números, supuestos, a partir de las condiciones del mercado actual, ¿qué nos revela? Que realmente la variable que más va a definir la proporción con la que el gobierno se queda, con la que el Estado se queda, tiene más peso la contraprestación que es discrecional, la contraprestación que se va a pagar o que se va a determinar contrato por contrato, o la variable de recuperación de costos. Y de la única que tenemos certidumbre son las que sí están establecidas en la ley. Pero una modificación mayor de esas regalías, de la tasa de regalías, por ejemplo, si incrementamos en un más del 50% la tasa de regalías, por cierto, estamos proponiendo que en lugar de un promedio de 14% se pueda ir hasta 35%. En el caso de incrementar las regalías hasta en un 50 o 100%, la proporción de la renta petrolera con la que se queda el Estado apenas es de un 30%, mientras que un cambio de 50% en la variable de asignación puede llevar a incrementos mucho mayores en la proporción de la renta petrolera que se queda el país. En conclusión, las variables que van a determinar en mayor medida cuánto de la renta se va a quedar el Estado mexicano son discrecionales, y de las únicas que tenemos certeza, las que se ponen en la ley, esas pues nos está dando, o estamos en una tasa de regalías relativamente bajo, incluso para el promedio internacional, y que lo único que nos garantiza es que tengamos 30 centavos de cada peso del valor de cada barril exportado, es decir, el 30% de la renta petrolera. Ese es el problema de la ley que hoy estamos analizando, que la que va a pesar más es la parte discrecional. Y ayer decía
el senador Barbosa decía, bueno, ¿y por qué podemos esperar o por qué deberíamos suponer o esperar que los mismos hombres que han llevado a la actual crisis a nuestro país del modelo energético, por qué se van a comportar distinto? Yo voy más allá de ese cuestionamiento. ¿Por qué deberíamos esperar o por qué deberíamos asumir que las empresas depredadoras que tienen ese comportamiento para maximizar su renta petrolera, en México se van a portar muy buenas gentes? ¿Por qué vamos a suponer que en México van a tener un trato generoso con el gobierno? ¿Por qué en esa negociación discrecional con la Secretaría de Hacienda no van a buscar, con todos los recursos que tengan a su alcance, obtener la mejor de las negociaciones para ello? Se ha visto en muchas ocasiones, está documentado en la literatura internacional, hay una sobreestimación de costos. Es más fácil llegar a una buena negociación para ellos, a la hora del contrato, que hacer un esfuerzo mayor, por ejemplo, en tener tecnología más cara porque ambientalmente es más segura, o tener que tener costos mayores en la extracción por algunos requerimientos que le esté haciendo el gobierno. Resulta mucho más barato arreglarse con los funcionarios a la hora de pactar el contrato que tener después que hacer inversiones mayores y con ello reducir su utilidad. Esto que estoy diciendo no lo estoy inventando, está documentado en la bibliografía internacional. Cito, por ejemplo, a Joseph Stiglitz, que en su libro de Escapando la maldición de los recursos, señala cómo para las petroleras, donde hay instituciones débiles, como es el caso, pues es más fácil arreglarse con quien firma el contrato que después hacer inversiones mayores. La maximización de su renta lo consigue en la negociación contractual. Nosotros nos estamos exponiendo a ello, porque además estamos haciendo una legislación donde todo lo traslada al ámbito de lo privado, a pesar de que estamos hablando de la explotación de un activo de la nación, aparentemente. Entonces, estamos ante la peor de las combinaciones. Estamos orillando con esta ley a que se malbarate nuestro petróleo. Estamos provocando incentivos perversos, depredadores en favor del más fuerte, de las compañías petroleras internacionales. Es mentira que Pemex pueda entrar a un esquema de competencia. Además, pensándolo profundamente, ¿de verdad queríamos meter a Pemex a una competencia contra las petroleras? No, la competencia que queríamos para Pemex era contra sí misma, que tuviera un gobierno corporativo eficiente y darle las mayores ventajas, como lo hacen los otros países petroleros, en la explotación de su sector, para que sean dominantes y que tengas inversión complementaria con el resto de las empresas, pero a partir de una posición dominante que permita el control del sector energético estratégico para el desarrollo del país. Finalmente, quisiera decir que en la Constitución, en el artículo 27, quedó establecido que el petróleo es para darle ingreso al Estado. Recordemos de dónde viene esta redacción. Es de esta estrategia por tratar de evitar la consulta popular. Entonces alguien tuvo una genialidad de decir, vamos a poner en la Constitución que el petróleo tiene como fin darle ingresos al Estado. También dice, para que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esa segunda parte ha sido olvidada, porque basta ver la forma en la que se privilegia la obtención de la renta sobre criterios ambientales, de seguridad industrial, de transparencia, de destino de los recursos a educación, a investigación en ciencia y tecnología, para darnos cuenta que se privilegia a la renta. ¿Cómo podríamos lograr que
los ingresos mayores al Estado contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Ya lo dijo aquí Zoé Robledo, tendríamos que destinar buena parte de la renta adicional a educación. Hay dos variables que pueden cambiar la tasa de crecimiento en nuestro país. Estamos quemando la última nave que nos puede llevar a romper ese ciclo económico perverso donde México no crece. Estamos tirando la última bala, la bala de plata que teníamos para poder detonar el desarrollo nacional. Sin embargo, lo estamos haciendo de manera errónea. Ponemos por delante la caja otra vez de la Secretaría de Hacienda en lugar de poner por delante una visión integral de desarrollo del país. ¿Cómo podemos utilizar el activo del petróleo para cambiar los niveles de competitividad de nuestro país? ¿Cómo nos volvemos más competitivos a partir de la utilización de este activo? Hay solamente dos destinos que podrían dársele a estos recursos. Uno, inversión en infraestructura e inversión en capital humano. El día de hoy vamos a presentar una reserva para que de los recursos que le tiene que pasar el Pemex, la renta petrolera, al gasto del gobierno, este 4.7%, ahí haya un orden de prelación distinto. Porque el orden de prelación del Fondo Mexicano es una ficción. Para que finalmente lleguen recursos a ciencia y tecnología, la tasa de crecimiento de los ingresos petroleros debe ser mayor a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo menos en los siguientes 5 años. Y sabemos desde ahora que eso no va a ocurrir. Por lo tanto, los primeros pesos para ciencia y tecnología estarían llegando, en el mejor de los casos, en una década. En una década, con esto termino, Presidenta, en una década habremos perdido uno de los recursos más valiosos incluso que el petróleo, el mayor activo que le ha dado el destino a nuestro país, la generación más grande en toda la historia de México. En 10 años la habremos perdido. 1 millón de jóvenes abandona la secundaria y la preparatoria al año sin terminar sus estudios. La gran diferencia en que esos jóvenes abandonen la escuela y permanezcan puede ser, a partir de una experiencia que tuvimos en la ciudad, darles el financiamiento. Un joven necesita aproximadamente 1,000 pesos mensuales y eso puede hacer la gran diferencia para bajar la tasa de deserción. ¿Cuántos $1,000? Supongamos que son, 1,000 pesos mensuales. Supongamos que son $100, lo que cuesta un barril de petróleo. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué acaso no podemos destinar el equivalente a 12 barriles por joven al año, el equivalente $100 por cada barril, por cada joven en México que abandona la preparatoria o la secundaria? ¿No podríamos destinar 12 millones de barriles de petróleo, la renta de esos 12 millones, a financiar al 1,000,000 de jóvenes que cada año abandona la preparatoria? En 6 días de producción los pudiéramos etiquetar. 6 días que pueden cambiar el destino de nuestro país. Con esos 12 millones de barriles de petróleo podríamos lograr que los jóvenes se quedaran en la escuela. Y si logramos que esos jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo, vamos a incrementar la escolaridad de nuestro país. Y si logramos incrementarla en 1 o en 2 grados, el potencial sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto sería descomunal, mucho mayor que cualquier inversión que se puede hacer del petróleo. Es la mayor rentabilidad que podemos tener con nuestro petróleo. Por eso, el día de hoy vamos a proponer una reserva para que del 4.7% de los recursos de la renta petrolera que se traslade al gobierno,
en primer lugar, sea destinado para la inversión en ciencia, tecnología y en educación, y al financiamiento de becas para 1 millón de jóvenes al año. La única posibilidad, la inversión más inteligente que podemos hacer con nuestro petróleo es invertirlo en este activo que sí se nos va a acabar en el corto plazo, que es la mayor generación de jóvenes de toda nuestra historia. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra.